Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 1 al 10. En aquel tiempo dijo Jesús: Les aseguro que el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el guarda, y las ovejas atienden a su voz. Y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esa comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entra por mí se salvará, y podrá entrar y salir, y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estrago. Yo he venido para que tengan vida, y la tengan abundante. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pasado este Evangelio del día de ayer, retomamos nuevamente este capítulo 10 del Evangelio según San Juan, donde se nos presenta la figura del buen pastor, pero nos muestra anticipadamente uno de los títulos cristológicos menos conocidos, pero no por ello menos importantes, título atribuido a Jesús. Cuando hablamos de título cristológico, simplemente queremos significar distintas nominaciones con que se identifica el misterio del Hijo de Dios. Por ejemplo, cuando Él se presenta como soy el camino, soy la verdad, soy la vida, soy la luz del mundo, soy la fuente de agua viva, soy el pan de vida eterna, soy la roca, soy el buen pastor. El Evangelio de hoy nos presenta en este capítulo 10, en los primeros versículos, un título cristológico que Jesús presenta al mundo y que denuncia o que señala el misterio de su ser. Él afirma: les aseguro que yo soy la puerta por donde entran las ovejas. Se nos presenta a Jesús como la única puerta cierta que debemos de tocar y debemos de traspasar en la confianza de que no estamos abriendo una caja de Pandora donde podrían salir 1000 sufrimientos y 1000 males. Por el contrario, entrando por esa puerta, pasando un nuevo recinto, estamos encontrando la vida nueva. Pero Jesús nos alerta, de alguna manera sin decirlo de manera explícita, quiere informar al mundo que hay muchas personas que se pueden presentar como puertas de salvación, como puertas de vida eterna, como puertas de felicidad. Él nos dirá claramente: muchos se han presentado como puertas de las ovejas, y en el fondo tenemos que reconocer que el que no entre a través de la puerta que es Jesús, en el fondo se está equivocando. Así comienza el Evangelio: el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Cuando uno se acerca a otro ser humano y no lo hace desde el misterio de Jesús, desde el Espíritu de Jesús, desde la mirada de Jesús, probablemente estás invadiendo a la otra persona, la estás atropellando. Qué hermosa enseñanza esta. Uno solo puede acceder al misterio de otro ser humano, trátese de la esposa, trátese de un hermano, trátese de un familiar, trátese de un amigo. Uno solo puede acceder con el inmenso respeto de saber que solo llegamos a la otra persona con la mirada de Jesús, con el Espíritu de Jesús, con las intenciones del corazón de Jesús.
De lo contrario, somos ladrones y bandidos de la intimidad, de lo que es el debido respeto a otro ser humano, de lo que sería invadir como su mundo interior, entrar con prejuicios, prevenciones y juzgarlos. Jesús ratifica pues que Él es la única puerta para acceder a las almas y para acercarnos de una manera legítima al misterio del otro ser humano. En un segundo momento en este Evangelio nos dice: solo las ovejas atienden a la voz del verdadero pastor. El pastor la llama por su nombre. En la Biblia, denominar o nominar una realidad de alguna manera es poseerla, sobre todo conocerla y ante todo darle una misión. Todos los nombres en la Biblia tienen una razón de ser, una intencionalidad, una tarea que cumplir. Por eso nosotros descubrimos a partir de este texto evangélico que llamar por el nombre a las ovejas es en el fondo conocer con cierta profundidad el misterio de otra persona. Eso solo lo hace Jesús. A veces en pretendidos discursos humanos hablamos supuestamente el nombre de los demás, buscamos supuestamente defender los derechos de los demás, pero al final terminamos cayendo en ideologías vacías, en pensamientos que no consultan la realidad profunda de los otros hombres, de las otras mujeres. Solo Jesús es capaz de tocar el misterio profundo del hombre. Finalmente, en un tercer momento, nos dirá este texto evangélico de Juan capítulo 10, que Jesús, como buen pastor, camina delante de las ovejas para que ellas lo sigan. De alguna manera Él se quiere presentar como un modelo de vida. Nosotros, y es la realidad de cada uno de los que podemos escuchar esta reflexión, a veces tenemos la falsa pretensión de ser modelos para otros sin tener el espíritu de Jesús. El cantante, el deportista, el político, el gobernante, el académico, el profesor. A veces tenemos esa pretensión de decir: soy modelo para los otros. Solo seremos modelos, solo nos podremos poner frente a los otros para que nos sigan como el pastor se pone delante de sus ovejas. Uno, cuando tenemos el Espíritu de Jesús. Y dos, cuando conocemos verdaderamente nuestro rebaño. Y ellas, las ovejas, nuestro rebaño, conocen nuestra voz y por eso son capaces de seguirnos. Terminará el texto evangélico haciendo una de las afirmaciones más hermosas de toda la Biblia, no solamente del Nuevo Testamento, sino de toda la Biblia. Jesús, en un momento muy alto de inspiración, en este capítulo 10, versículo 10, es muy fácil de grabar, Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 10, Jesús afirmará: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Cuando todo el mundo busca la vida abundante por un salario o un sueldo abultado, cuando buscamos la vida abundante, no sé, por los viajes, cuando buscamos la vida abundante desde lo académico, los estudios, el conocimiento, cuando buscamos la vida abundante desde el reconocimiento humano, Jesús nos muestra que toda pretensión del hombre de buscar la abundancia de la vida en esta tierra es vana y es engañosa. Solo Él y nada más que Él es la vida abundante para los hombres. Señor, gracias por este Evangelio. Gracias por estas pistas para reflexionar estos 10 primeros versículos del capítulo 10 del evangelista Juan. Gracias por mostrarnos que podemos abrir otras puertas que nos señalan éxito, prosperidad, bienestar, y nos equivocaremos, pero tocando y abriendo la puerta que eres tú, tenemos asegurado el éxito, la fecundidad y la vida abundante que todos deseamos. Amén.
soy nada, porque me has llamado. Has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil. ¿Por qué te has fijado en mí? Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Señor, yo te sigo y quiero darte lo que me pides. Es que hay veces que me cuesta darlo todo. Tú lo sabes, yo soy tuyo. ¿Qué quieres que haga por ti? Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Señor, hoy tu nombre es más que palabra. Es tu voz que suena en mi interior y me habla en el silencio. Camina, Señor, junto a mí. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Me has seducido, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 1 al 10. En aquel tiempo dijo Jesús: Les aseguro que el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el guarda, y las ovejas atienden a su voz. Y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esa comparación,
Pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entra por mí se salvará y podrá entrar y salir, y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estrago. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pasado este Evangelio del día de ayer, retomamos nuevamente este capítulo 10 del Evangelio según San Juan, donde se nos presenta la figura del buen pastor, pero nos muestra anticipadamente uno de los títulos cristológicos menos conocidos, pero no por ello menos importantes, título atribuido a Jesús. Cuando hablamos de título cristológico, simplemente queremos significar distintas nominaciones con que se identifica el misterio del Hijo de Dios. Por ejemplo, cuando Él se presenta como soy el camino, soy la verdad, soy la vida, soy la luz del mundo, soy la fuente de agua viva, soy el pan de vida eterna, soy la roca, soy el buen pastor. El Evangelio de hoy nos presenta en este capítulo 10, en los primeros versículos, un título cristológico que Jesús presenta al mundo y que denuncia o que señala el misterio de su ser. Él afirma: les aseguro que yo soy la puerta por donde entran las ovejas. Se nos presenta a Jesús como la única puerta cierta que debemos de tocar y debemos de traspasar en la confianza de que no estamos abriendo una caja de... Somos ladrones y bandidos de la intimidad, de lo que es el debido respeto a otro ser humano, de lo que sería invadir como su mundo interior, entrar con prejuicios, prevenciones y juzgarlos. Jesús ratifica pues que Él es la única puerta para acceder a las almas y para acercarnos de una manera legítima al misterio del otro ser humano. En un segundo momento en este Evangelio nos dice: solo las ovejas atienden a la voz del verdadero pastor. El pastor la llama por su nombre. En la Biblia, denominar o nominar una realidad de alguna manera es poseerla, sobre todo conocerla y ante todo darle una misión. Todos los nombres en la Biblia tienen una razón de ser, una intencionalidad, una tarea que cumplir. Por eso nosotros descubrimos a partir de este texto evangélico que llamar por el nombre a las ovejas es en el fondo conocer con cierta profundidad el misterio de otra persona. Eso solo lo hace Jesús. A veces en pretendidos discursos humanos hablamos supuestamente el nombre de los demás, buscamos supuestamente defender los derechos de los demás, pero al final terminamos cayendo en ideologías vacías, en pensamientos que no consultan la realidad profunda de los otros hombres, de las otras mujeres. Solo Jesús es capaz de tocar el misterio profundo del hombre. Pandora, donde podrían salir 1000 sufrimientos y 1000 males. Por el contrario, entrando por esa puerta, pasando un nuevo recinto, estamos encontrando la vida nueva. Pero Jesús nos alerta, de alguna manera sin decirlo de manera explícita, quiere informar al mundo que hay muchas personas que se pueden presentar como puertas de salvación, como puertas de vida eterna, como puertas de felicidad. Él nos dirá claramente: muchos se han presentado como puertas de las ovejas, y en el fondo tenemos que reconocer que el que no entre a través de la puerta que es Jesús, en el fondo se está equivocando. Así comienza el Evangelio: el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido.
Cuando uno se acerca a otro ser humano y no lo hace desde el misterio de Jesús, desde el Espíritu de Jesús, desde la mirada de Jesús, probablemente estás invadiendo a la otra persona, la estás atropellando. Qué hermosa enseñanza esta. Uno solo puede acceder al misterio de otro ser humano. Trátese de la esposa, trátese de un hermano, trátese de un familiar, trátese de un amigo. Uno solo puede acceder con el inmenso respeto de saber que solo llegamos a la otra persona con la mirada de Jesús, con el Espíritu de Jesús, con las intenciones del corazón de Jesús. De lo contrario, finalmente en un tercer momento nos dirá este texto evangélico de Juan capítulo 10, que Jesús, como buen pastor, camina delante de las ovejas para que ellas lo sigan. De alguna manera Él se quiere poner, se quiere presentar como un modelo de vida. Nosotros, y es la realidad de cada uno de los que podemos escuchar esta reflexión, a veces tenemos la falsa pretensión de ser modelos para otros sin tener el Espíritu de Jesús. El cantante, el deportista, el político, el gobernante, el académico, el profesor, a veces tenemos esa pretensión de decir soy modelo para los otros. Solo seremos modelos, solo nos podremos poner frente a los otros para que nos sigan como el pastor se pone delante de sus ovejas. Uno, cuando tenemos el Espíritu de Jesús. Y dos, cuando conocemos verdaderamente nuestro rebaño. Y ellas, las ovejas, nuestro rebaño, conocen nuestra voz y por eso son capaces de seguirnos. Terminará el texto evangélico haciendo una de las afirmaciones más hermosas de toda la Biblia, no solamente del Nuevo Testamento, sino de toda la Biblia. Jesús, en un momento muy alto de inspiración, en este capítulo 10, versículo 10, es muy fácil de grabar, Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 10, Jesús afirmará: